Paco, si yo digo Málaga, ¿qué se te viene a la cabeza? Pues se me viene mi infancia, mi familia, mis amigos, la tierra donde crecí, donde vivo y donde quiero morir, y el lugar elegido por Dios como un paraíso en la tierra. Una Málaga que, ¿quién lo diría? Cómo era cuando tú viniste al mundo en ella, en el centro histórico, y cómo ha evolucionado en estos años 20 del nuevo siglo, que si le damos a la moviola, hay quien ni siquiera la reconocería. Pero, y no es una moviola que vaya a tardar muchos minutos en pasar, sino con pocos segundos llegaríamos a que hace prácticamente, y sin prácticamente, 20, 30 años, teníamos una Málaga diferente, ni mejor ni peor, pero diferente, pero sí mejor en el trato, en la gente, en las personas, en lo humano. Tenemos una Málaga tecnológica, cultural, cosmopolita, fascinante, pero se ha perdido, como tantas otras ciudades, no solo Málaga, pero hemos perdido la cercanía, la humanidad, el vecino, la vecina, el amigo, la calle, el estar en la calle. Antes vivíamos en la calle, soñábamos en la calle, compartíamos en la calle. Ahora la calle se toma en grandes fiestas de la ciudad, pero antes la calle formaba parte, era una parte más del salón de tu casa, del patio de tu casa, y la convivencia en la calle ha hecho mucho, sobre todo mucho en una zona como el centro donde yo me crié, donde había trabajadores y claro, había gente humilde, vida. Y había vida, y había el compartir, y había el ir a la tienda de comestibles del barrio, de tu casa, de tu calle, claro, y dejar allí fiado el habituallamiento que tú te llevabas, o de... El cuarto mortadela. El cuarto mortadela, claro, entonces era... La lata de atún. Córtame las finitas, pero no para que fuera finita porque no te gustaba más gruesa, no, sino porque hubiera más. Exacto. O diera la sensación, porque el kilo era el mismo. Sí. Pero cortado finito parece que se alargaba y duraba más. O tantas y tantas cosas que son recuerdos de la infancia. Ya. Y los recuerdos de la infancia creo que son los que quedan por encima de otros, porque ya uno entra en una dinámica laboral, dinámica de vida también, y pierde esa sonrisa y esa niñez, y pierde el no tener que preocuparse por más allá de salir a la calle a jugar a la pelota, claro, con tus amigos. Lo que pasa es que es tan difícil compensar lo auténtico con lo que viene con el progreso y con el tiempo, que claro, siempre va a haber desajustes, porque ni tampoco nos podemos quedar con el cuarto mitad de mortadela, como que por otra parte tampoco nos podemos quedar con un centro deshabitado, unos barrios con falta de alma y de gente que viva la vida, no que la duerma, sino que la viva, ¿verdad? Y tener ese equilibrio, qué difícil es, ¿no? Es compensar, pero es complicado el compensar lo humano con el devenir de la vida y con las tecnologías, y con las tecnologías te hacen bien en favor pero te ponen después, te quitan humanidad, y todos sabemos que estamos hablando de los móviles, de las tablets, la comunicación ahora es, estamos uno al lado del otro y estamos comunicándonos, sí, en vez de decirnos buenas tardes. Buenas tardes.
Y hola, ¿qué tal? Y el hola, ¿qué tal? Es a través del móvil y estamos enganchados literalmente a las comunicaciones y al WhatsApp y a todo lo que tenga que ver con esas comunicaciones, y no somos capaces de llamarnos, y ya ni el teléfono, antes uno llamaba por teléfono. Claro. Y para allá, y tenías que estar en la casa. Sí. Tenías que estar en la casa. Que sonara. Claro, que sonaba. No que vibrara. Y el que llamaba, pues conocía a tus padres, o conocía a tus hermanos, o conocía hasta a la vecina, porque yo recuerdo que al principio nosotros no teníamos teléfono y llamaban a mi tía, que vivía en carretería, Claro, fíjate. claro. O a mi vecina para darle un recao o un algo a mi madre, a mi padre, a nosotros, porque en aquel momento no teníamos teléfono. ¿Qué tiempos de antes y qué tiempos de ahora? Menos mal que de por medio, fíjate tú, hemos hablado de lo humano, de lo tecnológico, de lo impersonal, pero está lo divino. Y lo divino sigue, al menos de momento, estando presente en nuestras vidas. Y cuando hablo de lo divino, hablo de los sentimientos, hablo de la fe, hablo de nuestras sagradas imágenes. Claro, porque hay una cosa, cuando preguntan históricamente, te pueden preguntar por qué la Semana Santa, por qué la fe, por qué las cofradías y hermandades han tenido tanto recorrido y son la única entidad, el único germen y el único establecimiento que ha llegado a través de los siglos hasta nuestros días. Pues se ha mantenido, aparte de la fe y de las creencias, en las personas, porque un varal, una vela te hace iguales. Exacto. En el varal somos todos iguales, de Nazareno somos todos iguales, y hemos confluido y hemos convivido mucho antes que leyes nos pudieran decir cosas. Nosotros hemos convivido en la fe, en la creencia, en una imagen determinada, que habría que discutir muchas veces la fe hacia una imagen, hacia Dios, porque la representación de la imagen no es otra cosa que la representación de Dios. Totalmente. Yo creo en Dios, después las imágenes me acercan a Él, Claro. pero las imágenes forman parte de mi vida como la familia. Claro. Y al igual que mi padre y mi madre forman parte de mi vida, y está Dios por encima, el Dios nazareno en el que yo creo, ya sé que es una talla de madera policromada, Claro que sí. pero es la talla de madera policromada que ha convivido conmigo desde que nací. Eso intento siempre tener como máxima a la hora de explicar a aquellos que no encuentran un argumento del por qué sentimos cariño y afecto y fe con las imágenes. Porque yo cuando veo a mi Cristo y a mi Virgen, además de ver mi vida, porque yo he crecido con ese Cristo y con esa Virgen, recuerdo a mis antecesores, a mi padre, a mis abuelos, que fueron los que me acercaron a esas imágenes. Y cuando veo la cara del Cristo, de la Virgen, estoy viendo la cara de mi Claro. padre, de mi abuelo, de los que ya no están. Es que conozco a muchísimas personas, conozco a varias, por no decir muchísimas, como andaluz, que soy exagerado, pero conozco a muchas personas que no tienen otra fe que a lo mejor esa imagen, porque es el recuerdo de su padre agarrado de la mano enseñándole aquella imagen. Total. O el de su abuelo. Y aunque no crea en Dios, esa persona, cosa que puede ser discutible, ¿no? Claro. Porque si no crees en Dios no puedes creer en una imagen porque formamos parte de lo mismo y viene... Pero sí crees en tu vida, en tu familia, y la creencia de tu padre, y puede ser un Dios, o puede ser el Málaga Club de Fútbol. Totalmente. Es la misma sensación, la misma cosa. O puede ser una casa, o puede ser una playa, en este caso, en nuestro caso, es la imagen a la que nos hemos agarrado desde chicos, porque otros nos agarraron de la mano y nos las enseñaron. Sí, sí. Y el cariño que le tenemos es porque nos muestra lo que fuimos, de dónde venimos y lo que hicieron otros antes que nosotros. Imagen que además de llevarla en el corazón y en el alma, echas manos de tu cartera y ahí está la estampita. Siempre, siempre. O el llavero, donde están las Siempre. llaves, o cuando vas a tu casa, encuentras... Y nuestro clavo ardiendo siempre es la foto, el llavero, la postal, y es el recuerdo, y es la serenidad que te da mirar una foto
del titular al que venera, de la imagen a la que quiere, Claro. y del recuerdo que te trae tantas vivencias alrededor de esa imagen. Y eso no dejan de ser las cofradías, las vivencias, los recuerdos, el compañerismo, la vida que ha transcurrido a través de esas imágenes y que ha pasado por tu vera y que tú inculcas a otro y que a ti te inculcaron, y muchas veces ya no es la creencia en sí, que particularmente la tenemos que tener, Claro. pero es la creencia en unos valores que con o sin inculcártelo te han permanecido. Sí, pero hasta para tener flechazos con las imágenes, Bueno. hay que tener suerte. Porque, Con las personas que te rodean y con los lugares donde tú habites. claro, yo siempre digo que la imagen que te atrae de alguna manera, que te llama y que te dice tú ven aquí, porque formas parte de los elegidos por una imagen, y cuando se dice es que es ella la que te elige a ti. Estoy totalmente de acuerdo, pero el Señor está detrás de todo eso y desemboca en diferentes imágenes, diferentes maneras de conocerlo y en diferentes posturas de llevar una cruz, Claro. pero siempre es el mismo. En tu caso, natural de Málaga, del centro de Málaga, calle Andrés Pérez, Andrés Pérez, Carretería, 13. 13, Pozos Dulces, todos los callejones de ese entorno vulgo de las Catalinas, por llamarlo así. Ahí, ¿cuál fue tu primer contacto con lo divino? Mi primer contacto con lo divino es porque pared con pared estaba el convento de las dominicas. Las dominicas es la sección femenina de los dominicos, de la orden de los dominicos, Vale. y tenían establecimientos de convento, de cenobio, Sí. en las Catalinas, que no deja de ser la iglesia convento que existe entre Carreterías y Andrés Pérez y Arco de la Cabeza. Vale. Y en Andrés Pérez, donde se ubicaba la casa donde vivíamos, pared con pared, de hecho se escuchaba hasta el motor de un ascensor, de ¿Un un montacargas? montacargas que tenían las dominicas, las monjas, se escuchaba en el patio de la casa de Andrés Pérez. Y esa cercanía, que en mi familia era también de la Sacramental de Viñero, pues hizo que mi día a día fuera buscando al Nazareno. Que y era custodiado por estos religiosos. que la custodia la tenían las dominicas, y la celosía de las dominicas del convento daba a la iglesia también, y los rezos, los cantos, y también eran las dominicas donde compraba los huevos a través del torno, porque vendían huevos, cosían, hacían algún que otro dulce, pero tú decías Ave María Purísima y en el sin pecado concebida te llegaba una docena de huevos. ¡Qué maravilla! Por tanto, te criaste con religiosos en el entorno, Claro, con la presencia del Nazareno de Viñero y la soledad de Viñero y Traspaso, allí en ese vulgo de las Catalinas, pero lógicamente en el seno de una familia trabajadora, humilde, tu padre Paco, tu madre María Victoria. Lo de Paco viene de familia, ¿verdad? lo de Paco es de generación en generación. Todos los primogénitos son franciscos. De hecho, mis primos, yo tengo dos primos franciscos, pero nos diferenciamos por la manera del apelativo. Es decir, te pueden llamar Paco, te pueden llamar Francis o te pueden llamar Paquito. Estamos. En el seno de una familia que sois tres hermanos, Somos tres hermanos. Enrique y Marina. Exactamente. ¿Tú eres el mayor? Yo o- soy el mayor, yo soy el mayor? primogénito. Fíjate qué cosa. Eres el mayor y te dicen Paquito. Sí, porque en los Pacos también, los padres, para diferenciarlos, muchas veces al niño no le llamáis Paquito, Sí. llamarlo Paco, ¿no? En mi caso no, en mi caso Paquito fue desde nacimiento, y Tato. Tato ya solo me lo dicen muy pocas personas, porque Tato era la manera que me llamaba mi hermano al no saber decir Paco. Claro. Decía Tato. Y algún que otro amigo, mi hermana, me dice Tato. Qué bueno. Pero los demás Paquito, mi madre Paquito, mi padre Paquito, y mi padre de vez en cuando me dice Paco. yo voy creciendo. Familia trabajadora, humilde. Tu padre empleado de Limasa, ¿vale? Y luego, pues no, bueno, pues lo que era el centro por entonces, ¿no? Mucha convivencia, Claro, mucha cercanía. Convivencia absoluta. Claro. Tú conocías y te conocían a todas las familias, porque eran familias. Claro.
Tú a lo mejor el chocolate de la tarde X lo tomabas en casa de menganito o sotanito, de este amigo, de esta amiga, porque la madre te había invitado, porque te venías del colegio, o mamá, que hoy voy a cenar en casa de arriba, del amigo de arriba, oye, muy bien, ¿verdad? Era No lo llegué, normal. claro. Y después la llamada de atención era salir a la calle o algo y decían tu nombre al aire libre de la calle. Eso así como, Paquito, Sí. se prolongaba. Sí, exactamente. Y si tardabas mucho ya sabes que tenía... Te ibas calentito luego para arriba. Te acostabas calentito, sí. Mira, eso que no ahorrábamos en calefacción. Eso es como decir que poéticamente, lo he dicho en algún que otro pregón, e incluso en este queda algo también, volvíamos a casa con la luna. Es verdad. Todas aquellas personas, todos aquellos niños que con la bicicleta, con la pelota, que convivíamos incluso jugando con las niñas a juegos de niñas, aunque en aquellos entonces también había mucha diferenciación, porque el niño jugaba al fútbol y la niña jugaba o con los cromos, todo, pero yo siempre he jugado a los cromos, no me gustaba el elástico, era malísimo. He sido muy malo siempre. Bueno, para eso estaba el cribi o las bolas. Sí, no, yo, las canicas. las canicas, el cepo. El cepo. ¿Y el sota, caballo y rey? Y el trompo. Los trompos, ahora eso de alterar los coches. ¿Hoy se lo dice a los niños? No, un trompo será el baile que se hace en el suelo dando vueltas, ¿no? Pues, se quedan fuera de juego. Totalmente. Pero mira, Paco, las cosas, ¿no? Las cosas que pasan. Porque lo que marcó tu infancia, tu niñez, ese entorno urbano, esas religiosas cerca de casa, tu familia, las imágenes de Viñero, se han dimensionado con el paso del tiempo. Aunque los tiempos no sean muy favorables para esas dimensiones. Claro. Y es de ahí que, tal y como empezábamos hablando, de que hoy está todo bastante desvirtuado para como estaba antes, hay cosas que afortunadamente se mantienen, como el hecho cofrade que existe en Málaga. Porque todavía, como hablábamos antes, el aferrarte a algo no significa que ni estés con los tiempos ni vayas. Evidentemente, yo soy historiador, yo soy un estudioso en muchas facetas y en muchas materias, y puedo llegar a comprender, incluso a replantearme el por qué tengo esa fe, por qué tengo la creencia en un ser superior, y hoy en día lo sencillo es no creer en nada. Fíjate, claro. Y yo nunca he sido sencillo. Es que creer requiere compromiso. Claro. Y la gente lo quiere mucho. Es más sencillo no creer en nada y no adscribirte a nada, que nadie te domine, pero cuando te estás muriendo, cuando te hace falta, tú te adscribes a algo, claro, siempre. Claro. Llámale Dios. Paco, estoy intentando dar salto entre el antes y el hoy, ¿no? Y de por medio está, bueno, pues el tránsito, ¿no? ¿Qué queda de Paquito y niño entre ese que correteaba las calles y el Paquito que sigue siendo llamado por los que te queremos, que hoy va a ser pregonero de la Semana Santa de Málaga? Pues queda todo y queda nada. Queda todo porque al escribir el propio pregón se me han venido todos los recuerdos de esa infancia de la que estamos hablando. Ha resurgido, ha brotado. Ha resurgido, han brotado y han quedado plasmados en el pregón. Y ha sido un recuerdo muy bonito, porque lo mismo que los tengo ahora cuando paso por Andrés Pérez o por carretería, y paso y solo tengo que mirar una vez a las Catalinas, a la puerta, aunque esté cerrada, sí, y de repente se viene todo el recuerdo encima, y te abruma y te llenas, y aunque estés mal, aunque tengas una circunstancia determinada por la que no estás muy bien, estás preocupado por algo, cada vez que paso por allí es una tranquilidad porque me acuerdo de la felicidad que sentía, claro, cuando correteaba, o cuando jugaba la pelota, o cuando te llamaba, o cuando había una Navidad que no tenía luces, que solo tenía una bombilla puesta en una puerta, pero para ti era Navidad, y eso te indicaba que era Navidad, y era la Navidad de compartir, de gentes que no están. Claro. Entonces ese Paquito siempre queda.
además me gusta que quede, no me gustaría que se perdiera en el olvido, y ese es el que queda. Y soy parte de él, y lo que pasa es que después esa vida ajetreada que nos lleva a muchas circunstancias, pues hace que tengas los pies en el suelo y que te plantees otras maneras de vivir. Claro, pero hasta hoy, que te toca el regalo de ser pregonero de la Semana Santa de nuestra tierra, ha habido ese tránsito donde uno se forma, se educa, sobrevive a las circunstancias, bueno, como niño de familia trabajadora, parvulito, colegio de las mercedarias, bueno, el colegio El García Lorca. El García Lorca, Gaona. En Gaona, todos públicos. Exacto. Creo muchísimo en la educación, creo muchísimo en la educación pública, y porque yo me he criado en ese ambiente, en ese espectro, y creo muchísimo en que todo eso te forma, y educarnos, culturizarnos, estudiar e incentivarnos, forma parte indiscutible de la persona que podemos llegar a ser y que una sociedad como la nuestra reclama. Totalmente. Y hoy se ha perdido totalmente ese aspecto del que hablas. ¿Tu cultura es humanista? A ti lo técnico y lo numérico más bien no. Geografía no, sino filosofía y letras, rama historia y geografía, que luego geografía e historia en que arte. deriva en arte. Exacto. Te licencias con mucho trabajito. Sí, sí. Y con mucho compaginar, porque aunque tú te licenciaras en filosofía y letras, tenías siempre también en paralelo el ser periodista. Siempre, porque más que ser periodista, adquirir el reconocimiento oficial de periodista, que no dejaba de ser una carrera. Exacto. Porque de alguna manera yo no me considero periodista como tal, es decir, con título, pero sí me considero partícipe del periodismo y de las formas del periodismo y de trabajar en el periodismo y de estar en este mundo en el que he participado, he colaborado y ha formado parte de mi vida. Pero sí, si no hubiera hecho filosofía y letras y hubiera hecho arte, una opción, de hecho incluso que catalogué en algún momento y que pensé, fue adscribirme a la carrera de periodismo. Pero bueno, que te quiten lo comunicado. Sí, eso sí. Onda Cero, Diario Sur, Costa del Sol, periódico, Canal Sur Radio. ¿Experiencia? Muchísimas. Todas. Desde muy joven, y desde el año 90, había hecho colaboraciones en Canal Sur, pero desde el año 96, en el que Tito Ortiz me dice: ponte a los mandos de un inalámbrico, de la Pastega, sí, y ve a la móvil, y ahí tienes a los Dolores del Puente, para el Lunes Santo retransmitir, porque tú vales para esto. Claro. Y así era como se cogían en el periodismo a la gente, así, porque no había una facultad de periodismo en Málaga. Pero, y Paco, te daban un carnet después de haber constatado 2 o 3 años de experiencia en el periodismo, y te daban un carnet que te hacía periodista. Claro, Paco, ¿quiénes eran los periodistas de los años 80 y 90 que más o menos podían estar puestos en el tema cofrade? Mínimos. Muy pocos. Es más, el hecho cofrade se conceptuaba como un hecho menor, claro, a título informativo. Claro. Y sin embargo, con el tiempo, cómo se ha dimensionado y cómo hoy lo popular, lo costumbrista, lo que la gente siente y vive, y ahí metemos también los acontecimientos populares, carnavales y cualquier otra historia, tiene un calado social y sentimental que no lo tiene el día a día. En todos los sentidos. Y la convivencia, porque yo llegué al periodismo y a las retransmisiones y a todo por ser experto en una materia. Exacto. Si después eres experto en esa materia porque la conoces, pero la sabes transmitir, claro, conjugar las dos cosas. Porque también conozco periodistas que no saben transmitir para nada, y no tienen ni idea para nada de lo que están hablando. Eso es un don. Son periodistas, sí. Don.
El oficio es el Pero, oficio, pero hay que tener claro, también el don. efectivamente, y no todo el mundo lo tiene, no significa que yo lo tenga, pero sí que he visto a lo largo de mi vida en los medios que hay gente que vale por naturaleza y que después tiene el conocimiento, o sin conocimiento, pero vale tanto que es capaz de hablar de cualquier cosa, aunque no tenga el conocimiento. Y otros que no han tenido ni conocimiento, ni valen, ni van a valer nunca. Claro, porque en el caso de tu formación cofrade, por llamarlo así, de conocimiento, de experiencia, de sentimientos, está lo que tú hayas podido rebuscar en la formación universitaria, que seguro el hecho de la historia te lleva por gusto a entrarte en terrenos cofrades, ¿verdad? Pero luego está tus vivencias, que en el entorno donde tú te crías hay atmósfera cofrade, ya vamos sumando. Conocimiento universitario con vivencias personales, que luego se materializan en medios de comunicación que quieren gente que cuente lo que tú has estudiado y lo que tú has vivido. Sí. Y a eso se llaman expertos. Y sobre todo te das cuenta que la comunicación no es más que el transmitir. Y transmitir y llegar a la gente no te lo da un título. ¿Qué va? Para nada. No. Como tampoco el título que obtienes, como el mío de historiador del arte, cuando sales a la vida, a la calle, Eres licenciado. eres licenciado, Punto. pero el título no te da ninguna potestad ni derecho para describir, hacer o actuar de manera, porque puede ser bueno, malo, regular, o incluso haber hecho una carrera que no era la tuya. Claro, pero si a ello unimos, en este tránsito hasta, amigo, ser pregonero, se une que tú, para sacar tus economías adelante, junto con la carrera, pues había que dar puntadas. Muchas puntadas. Y ahí se une, el tema económico, vital, salir adelante para no depender todavía de tu padre y de tu madre, y al mismo tiempo porque habría seguramente una pasión interna que te llegaba a ser curioso en principio y luego profesional del arte de bordar sobre lo que denominamos hilo de oro, bordador de arte cofrade o religioso. Sí, además todo comenzó por un pique. Tú no eres capaz de... Tú no eres capaz. Claro, Salvador Oliver, tú no eres capaz de... Yo no había cogido una aguja en mi vida. Fíjate. En mi vida. De hecho, al principio yo estaba bordando sin dedal. No utilizaba el dedal, después al poco tiempo ya es que sin dedal no se puede bordar. Porque te agujerea el dedo y no puedes empujar la aguja. Normal. Pero tú no eres capaz de hacer esto, y eran unas piececitas de un manto para la esperanza de un particular. Toma. De José Luis García Doblas. Ay, qué bueno. Era el manto. Qué bueno. De José Luis García Doblas. Sí. Y empecé a bordar piezas, a bordar, y Salva me dijo, se te da muy bien. Digo, te estás quedando conmigo, ¿no? Tú de todas maneras siempre has sido muy bien hecho. Sí, me gustaba, Claro. Pero de ahí al bordar... Te estabas metiendo en un claro, charco. Y pues empecé a seguir, y a esto lo has hecho muy bien. ¿Tú serías capaz de bordar ya para cosas para la Semana Santa? seria? Y recuerdo que yo no aprendí, yo bordé directamente, prácticamente casi directamente, en piezas que ya veían la luz, porque Vale. no eran piezas que iban al cajón ni nada. Y las primeras piezas así que salieron con una calidad y con demostrada para salir, fueron para la toca de la Virgen del Amparo. Qué bueno. La toca de la Virgen del Amparo, la toca de la Virgen de la Estrella, en ese entorno que Salva estaba bordando para esas cofradías y esas vírgenes, pues fueron mis primeros bordados que yo vi en la calle. ¿Cuántos años bordando? Pues más de 22 años he estado bordando. Es decir, terminas la carrera, sigues bordando, Sigo bordando los medios de comunicación los vas y sobrellevando. sigo bordando. Y sigues bordando. Luego viene algo que no te lo podías ni imaginar, que es dejarlo todo, casi, ¿eh? Porque hay un malagueño que monta un teatro en Málaga. Y llama a mi puerta. Y llama a tu puerta. Si bien ya habíais tenido ambos espacios comunes, cofrades. Estamos hablando del teatro Soho, ¿no? Estamos hablando del CaixaBank. teatro del Soho CaixaBank, estamos hablando de Antonio Banderas, y estamos hablando de la confluencia de las casualidades o la causalidad en muchos casos, ¿no?
de haberlo conocido a través de la Semana Santa, Ahí va. de la esperanza, de su hermano Javier, de haber compaginado, de haber hablado de cultura, de Málaga, de Dios, del humano, de lo divino, y haber visto en mí, en toda esa actitud, en todas esas características de mi persona, de la licenciatura, de los medios de comunicación, de mi paso por la vida cofrade, haber visto a la persona que podía estar con él trabajando, en este caso como jefe de sala del teatro, y ser la persona para ocupar ese cargo, y me llamó y no lo dudé en ningún momento. No me digas también, es que esto tiene intrínculo, porque tu vida estaba orientada a la comunicación, o a la investigación histórica, o al bordado, quién sabe si tú todavía estabas dando. Pero al teatro. Pero al teatro. Era como, vamos a ver, nadie podía pensar que bordara, bordé. Nadie podía pensar que hiciera medios de comunicación, radio, televisión, prensa, y lo hice. Nadie, y yo el primero, podía pensar que acabaría en un teatro, siendo jefe de sala del teatro, y ahí estoy. Y no de un teatro cualquiera. Y efectivamente es de un proyecto único, genuino, para Málaga, desde Málaga, y por encima de todo, con una persona, un malagueño, un entusiasta de esta tierra, de la cultura y de todo, a unos tan grandes niveles, que entusiasma a sí mismo su proyecto, su vida, y hace que los demás generemos esa ilusión por hacer grande un proyecto, el suyo, como es el Teatro del Sojo, y otros que vienen y vendrán, pero te llena de energía, y el conocerlo de cerca y el ver ese entusiasmo que tiene constantemente, que nunca para de pensar, y todo lo que piensa siempre es para su tierra, para su gente, y para dejar testimonio de su paso por este trocito de cielo. Qué bueno, después de recorrer el mundo, en el caso de Antonio, como otros malagueños universales, que retornar al lugar donde tú viniste al mundo. Porque yo que ahora lo trato mucho, y principalmente a Javier Banderas, a Chico, claro, a su hermano, lo he comentado antes, cuando tú me has preguntado, cuando pasas por calle Andrés Pérez, ¿qué recuerdas? Exacto. Pues quizás él y Chico tienen la misma sensación. Porque también se criaron en el centro. Claro. Se criaron en el entorno de San Juan, claro, en la collación de San Juan, en Plaza Riola. Dios os cría. Y nosotros nos juntamos. En el teatro. Y nosotros nos juntamos. Y tiene la misma sensación de volver siendo lo que es, haciendo lo que hace, y habiendo sido lo que ha sido y será, y todavía le queda por ser. Vuelve a sus recuerdos, a su infancia, a su gente, a su tierra, y sobre todo a querer dotar a su tierra de lo que él echó en falta cuando se fue a Madrid. Esa es su principal persecución, el que su gente, sus paisanos, sus más allegados, y esta tierra, Andalucía, tenga lo que él no pudo tener cuando tuvo que buscar en otro lugar su vida, su afición, su manera de expresarse, y quiere que Málaga sea el punto donde partan y confluyan todas esas necesidades que se den aquí, y lo va a conseguir, y lo está consiguiendo, y todavía solo hemos visto la punta de todo lo que tiene ideado y programado para su tierra, para su gente, y para Andalucía y para España entera. Claro, se une lo humano con lo divino. Lo humano con gente como la que tienes en tu entorno profesional y también personal, ¿verdad? Pero luego lo divino, por cuanto que al ser tu cofrade y tener un vecino como el señor de Viñeros, eso ayuda. Y si luego a Viñeros se le unen otras sagradas imágenes como Salutación, Rocío y Esperanza, amigo, uno está súper blindado. Claro,
Viñeros es la madre y maestra de mi corazón, de mi vida y de todo. Con una llave que aquí tenemos presente. Es la llave que abre mi vida y es la llave de mi corazón. Y el objeto que tú me decías, un objeto, pues hace poco me entregaron precisamente la llave del sagrario, la llave que porta, una copia de la llave que porta el Nazareno de Viñeros el Jueves Santo, y que abre las puertas del sagrario de la catedral. Tiene ese beneplácito, ese honor claro. Y esa distinción, claro, que la Hermandad de Viñeros, que el Nazareno de Viñeros porte la llave del sagrario de la catedral, y es la llave que abre el monumento donde se encuentra el cuerpo de Cristo. Y esta llave que se me entregó, que es un honor y una distinción tremenda, pues es la llave que de alguna manera ha abierto esa infancia, esos correteos y esa compra de docenas de huevos en el torno de las dominicas para ir a echarle siempre el vistazo al Nazareno de Viñeros. ¿Salutación? ¿Cuál fue tu punto de pues encuentro? Pues mira, Salutación los conocí y entré en contacto con la hermandad porque venían a la de Viñeros. Anda. A solicitar el manto de la Virgen del Traspaso y Soledad. Estaba el tema. Y yo les bajaba el manto y se los daba como albacea de Viñeros. Y conocí y entré en contacto con los hermanos de la Salutación. Después ya los conocí en San Felipe y ya al conocerme pues me dijeron pues 20... Paquito. Claro, entonces entré en contacto con ellos y entré en contacto con la Virgen del Patrocinio, que es la vocación, que es la madre que me llamó. Bueno. Y subiendo la torre de San Felipe, donde tenía una habitacioncita, Salutación, pues te la encontrabas a lo mejor posada en el suelo para ser ataviada simplemente con el tallado del coco. ¿Qué te cautivó? Claro, y sin encaje, sin nada, y entrándole la luz por la vidriera, y la veías como una niña que estaba llorando. Qué bueno. Y te cautiva, y entonces... Vino lo que vino. Vino lo que vino, y vino la señorita victoriana, porque nos cambiamos de barrio. La Virgen del Rocío. La Virgen del Rocío. Que me gusta la señorita victoriana. La señorita victoriana, porque nos cambiamos de barrio, porque nos fuimos de Andrés Pérez a La Victoria. Y al ser de La Victoria, pues ya entré más en contacto, y porque tenía unos amigos como Eloy Telle, Esteban Ribot, Antonio Pino. ¿Quién no se deja contagiar? Claro, y Antonio me dijo también, cuando yo sea hermano mayor algún día, tú serás hermano de... Y fueron, después de dar el pregón del año 96 del Hombre del Trono, en el año 97 di el del Clavel del Rocío. Amigo. Y fueron buscándome y tú tienes que darlo, y yo no lo quería dar al principio, pero al final... Y Eloy me dijo, ten cuidado, Paco, que esta Virgen engancha, porque a mí me gustaba más el Nazareno, me atraía más el Nazareno de los Pasos en el Monte Calvario. Esta Virgen te engancha, y yo, no te preocupes, Eloy, que yo ya tengo mis devociones. Sí, mi corazón está ocupado ya por esa parte. Y no solo no me preocupé, sino que caí de lleno en una mantilla que me ha llevado a la gloria, porque desde la coronación, y yo formé parte de la coronación con el pregón de coronación, vecino de la Victoria, y a la cofradía y a la Virgen del Rocío le he dado todo lo habido y por haber. El cartel, pregón del centenario, pregón del clavel, todo. No hay nada que no haya dado, culminado con el pregón de la coronación, con lo cual todo lo que esos encajes y esa mantilla me pidan, siempre estaré ahí. ¿Y antes ya había habido flechazos con la Virgen de la Esperanza? La esperanza es la que te llama, la esperanza es la que te atrapa. Pues la llamada fue, fíjate, una cosa lleva a la otra. Yo estaba en el tinglao de Viñeros, un Jueves Santo. Bien. ¿Había tinglao? Había tinglao, en aquello entonces había tinglao, y la esperanza pasaba ya a una hora determinada por calle Carretería. Estábamos desmontando Viñeros, habíamos hecho el mismo día estación de penitencia a la catedral ese día, y yo no coincidía con la esperanza porque yo era de Jueves Santo. ¿Estamos? Y terminábamos en Viñeros y a la casa ¿Fundido? y poco más, y a recoger, y yo era albacea de Viñeros, y la esperanza pasó por Carretería. Y escuché el murmullo, el ajetreo, la esperanza, y salí. ¿Qué edad tenías? Pues tendría 18, 17, 18 años. 18 años, y salí, y se me presentó ante mí la esperanza en ese mundo tan impresionante que es el trono,
y llenarlo todo, y no tuve palabras y me quedé paralizado, y era como, ¿quién es? O sea, que tú la descubriste esa noche. Esa noche, yo evidentemente por cofrade, Sí. yo ya sabía. Pero no en ese momento. Pero, bueno, la esperanza, pero yo era de Viñeros. Claro. Y no había muchas y no había, coincidencias. claro, y yo era de mi hermandad de Viñeros. Exacto. Y el jueves, Y todos... ese día, ella quiso llamarte. Llamarme, y después quiso que conociera a Salvador Oliver por el bordado. Estamos. Siendo esperancista, También, hasta la junto médula. con su Virgen de la Estrella, siendo esperancista hasta la médula, hombre de trono de la esperanza, Sí. conocí a otros de la esperanza, empecé a ir a las comidas de hombres de trono de la esperanza, pero el día que ella me llamó y me dijo, tú vas a venir conmigo. Esa noche. Y Reventado. después, años después, porque estamos hablando del año 88, 89, por ahí, años después, hasta el 96, no la llevé por primera vez como hombre de trono. Así que fíjate que hubo un trámite desde que me la vi de otra manera, y desde que me llamó hasta que pude sacarla en el año 96, con lo cual, pero primero me llamó y después me convenció ya totalmente, sin tener que hacerlo, porque la esperanza no te tiene que convencer, la esperanza te tiene que llegar y llenarte. Y esa llegada a ti, bueno, se manifiesta, al margen del sentimiento y de lo que ella engancha con todos, a través de sus varales. Pero varales hay distintas partes, ¿verdad? Los que están afuera, los que están adentro, más interiores, más exteriores, ¿verdad? Y los que forman parte de la estructura interna de la mesa, llamado submarino. En la Esperanza Submarino, uno de los sitios, de los lugares referenciales en la propia Esperanza, en la Semana Santa, y uno de los primeros aportes a dignificar, darle valor y trabajar en ese espacio que nadie quería, donde solo lo ocupaban los pagaos, y donde un grupo de personas, por la enfermedad de uno de los nuestros, de un amigo, Claro. Pues decidió como promesa salir y coger el lugar que nadie quería. Estamos. Para que encima, además, todos los hermanos, por primera vez de la Esperanza, no fueran combinados hermanos y pagados, sino que todo el trono fueran de hermanos de la Archicofradía. ¿Qué año fue aquel? 94. 94. 94 se salió, al principio se decía que si se estaba loco, que eso era una locura, que ese sitio allí en la oscuridad, con el calor, con los remaches saltando, con el acetileno que encendían en aquel entonces los agotantes, claro. Que hubo un año hasta de escape de acetileno, y la frase, más allá de quitarse del medio, de salir huyendo, de salir corriendo, fue: ¿dónde mejor morir que debajo de la Esperanza? Olé. Así que en esa locura estamos, y a esa locura nos agarramos. Y seguimos. Y seguimos. Iba a dejarlo, lo iba a dejar en mi último año, iba a ser el año pasado, porque yo llegué con un íntimo amigo, con mi mejor amigo, Jesús Chus, y la Esperanza, sabes que al cumplir los 50 años, pues te dan las gracias, te dan el diploma y te invitan a retirarte. A verla de lejos. Y a culminar así una fase fantástica de tu vida, claro. Con 50 años, porque también es un trono muy exigente, y queremos darlo todo, claro, y que vaya lo mejor posible. Entonces, esa retirada por parte de Jesús, pues también yo dije: yo entré contigo y yo me voy contigo. No tengo 50, todavía no lo he cumplido, voy para ello, pero yo me retiré y iba a salir de Acheta, de Nazareno. Vale. Ya tenía el puesto pedido, lo tenía todo. Vale. Y en esos entonces llega el pregón de la Semana Santa, el nombramiento. Y toda la cofradía, mis compañeros... ¿Cómo lo vas a dejar ahora? ¿Cómo vas a dejar de ir el año que eres pregonero, si tú ya has sido nuestro pregonero durante todos los Jueves Santos ahí debajo? Si tú ya has sido la voz que nos ha animado. Había que poner el broche. Había que poner el broche. Con el pregón.
Y llamé al mayordomo, al hermano mayor, a mi gente, y les dije, pues la esperanza ha querido que esté otra vez ahí. Y pues este año sí que será mi último, porque también cumplo ya 50. Este año no me tango. Este año no me tango, este año no me tango. Precisamente al hilo de tu pasión, con lo que representa la esperanza, porque yo creo que en la esperanza está toda la Semana Santa de Málaga. Y quien lo vea de manera diferenciada, quizá tenga una lectura pequeña. Con el trono, con las imágenes, con la procesión, ni mejor ni peor, cada una con su personalidad, y lo bueno que tiene nuestra Semana Santa es que es muy heterogénea, claro, es muy plural, pero si hay que buscar algo que nos pueda identificar entre el ramillete tan amplio que se tiene, evidentemente la esperanza es una de las grandes candidatas para esa representación. Si te preguntan cómo, con decir solo un nombre, cómo puedes calificar a Málaga y a la Semana Santa, dirías esperanza. Posiblemente. Y no te equivocarías. Claro que no. Puedes decir cualquier otra hermandad y yo no soy susceptible de no tener cariño, porque fíjate del ramillete de hermandades que soy. Claro. Y mi nazareno, como he dicho, pero si dices Málaga, siempre tienes que decir esperanza. Y va asociada, es el Málaga en estado puro. De hecho, es la piedra de donde surgen las denominaciones de Málaga, y una es ella, es la esperanza. Tiene muchas, Málaga tiene muchas, pero si dices espeto, dices Málaga, ¿no? Pues si dices esperanza, dices Málaga. Y si a ello une los mismos colores que el pendón de la ciudad, claro, entonces ¿para qué vamos? Verde y morado, claro, que lo llevamos por bandera y nunca mejor dicho. Por eso le vamos a dar a una tecla, si funciona. La técnica ya sabemos que a veces se revela, y cuando hemos hablado previamente, tú y yo, de cómo poner alguna pincelada o algún aroma en la televisión, cosa que a veces es más factible y otras veces menos, porque donde esté la radio, que se quiten otros medios, yo he elegido lo que he consensuado también contigo, un momento de la esperanza. Le damos al botón, déjate llevar y expresa lo que te venga en gana, ¿vale? Y además con una música de fondo que te va a decir mucho, a todos. Es que es Jueves Santo, y lo mismo que se espera a una reina que llena Málaga entera, se espera a la luna llena para recibir la bendición, pero el Jueves Santo es ella, entre otras muchas cosas, pero al finalizar del Jueves Santo, en las estribaciones del viernes, pues llega ella, y ella llega con el crujío de varales, con los remaches saltando, con Málaga que se aposenta en una calle y la toma entera, y es la suelta de bambalina, y es el verde eterno que siempre llevamos en el corazón, y es cada una de las luces encendidas, que son también aquellas personas que no están con nosotros y forman parte y han formado parte de la esperanza de Málaga, de nuestras vidas, y se reflejan en esas luces, en esos arbotantes. Y esta mecida es eterna, y este trono llena Málaga porque ella es la que llena cada rincón de la ciudad, cada esquina, cada alameda, y la esperamos todos los años, y al pasar la esperanza queda el regusto de haber pasado el sueño y las peticiones que le hemos hecho. Y debajo de la esperanza hay una gente, hay unos hombres de trono, hay un personal que con la cintura, con el crujío, con la palanquita, va dando esperanza a todo el mundo, va llorando en los varales por ella, porque sin ella nada podría serlo, porque todo pasa por ella, y porque en el crujío quedan las voces y de los nombres de los que pasaron por la esperanza. En el crujío nos identificamos, y en el crujío sabemos que formamos parte de Málaga a través de la esperanza. Y en ese cielo verde en el que nos hemos criado,
y en esos amaneceres que hemos visto después de haberla llevado y de que la esperanza pasara por nuestras vidas, todo tiene un nombre que va a ella, todo tiene un sentimiento que va a ella, y cuando metemos riñones para que esa mecida se alargue, cuando metemos los riñones en saber de otras personas y cuando metemos los riñones en toda la gente que está mal, que lo está pasando mal, que sufrimos por ella, de nuestras familias, de nuestra gente, y en la esperanza lo damos todo, de alguna manera estamos creando una energía como lo crea la esperanza, y esa energía no deja de ser el crujido de unos varales eternos donde escribimos nuestra alianza, porque al final todo siempre termina en la esperanza. Olé. Me has metido debajo del submarino, ¿no? Y esto ocurre en el submarino. Ocurre, ¿no? en el submarino y es totalmente improvisado. Claro. Según las circunstancias, hay veces que, desgraciadamente, pues hay personas que han perdido a otras personas de nuestra gente, personas que tienen enfermedades, niños que han tenido enfermedades y se han dejado en la esperanza todas sus ilusiones, y nos han pedido que los recordemos, que metamos el hombro, que hagamos palanquita y que el Jueves Santo lo demos por ellos. Y eso forma parte de la esperanza, y más allá de una creencia o no, es esa energía que se transmite y la que transmite la esperanza. Claro. La suerte que tiene el pregón de la Semana Santa de Málaga es que es algo más que un submarino. Porque lo que en el submarino se siente desde que estáis ese grupo de cofrades de los nuestros, ¿vale? Con un pregón en el Teatro Cervantes, la cosa se extrapola, se dimensiona, se abre al mundo. Cambia muchísimo. Claro. Y fíjate, Paco, porque has dado unos cuantos pregones, presentaciones. A ti lo de la oratoria no se te da mal. De hecho, incluso tú has hecho la oración de la bendición del Nazareno en la Plaza de las Cuatro Esquinas. También. Vale. Bueno, tú trabajas en un teatro, eres jefe de sala, ¿vale? Pero tú, en esta Cuaresma, te vas a ir a la primera tribuna pública que tiene esta ciudad, que es el Teatro Cervantes, y ahí ya no eres jefe de sala, no. Te voy a hacer un inciso. Venga. Tú sabes que en el mundo solo hay una sala de un teatro que entregue la sala en la última función en verso, Anda. y se hace también en el Teatro del Sojo, y se entrega en verso porque hago unos versos para entregar la sala y que regiduría del comienzo de la función, y en las últimas funciones de A Chorus Line, de Company, de Gospel, he entregado las salas en verso. ¡Ay, qué bueno! Así que bueno, eso te honra. hay pregón en todo. Bien, pero el escenario no es el mismo. No. Porque yo que algo he pasado por allí, cuando las luces se atenúan y ves, no sé, la oscuridad, la penumbra, la Sientes tiniebla, el aliento del público. sí, la respiración, cambia la atmósfera. Y ahí vamos a ver a otro Paquito Luis Jiménez Valverde en una dimensión que muchos malagueños ya estábamos esperando. Pero las cosas no son cuando se quieren, sino cuando el de arriba quiere. Claro. Y puede. Yo no te voy a preguntar cómo va a ser el pregón, porque va a ser un pregón salido del alma, y eso nadie lo va a poner en duda. Pero sí te voy a decir a quién se lo vas a dedicar, o a quién se lo vas a mostrar. Pues se lo voy a mostrar a los cofrades, a Málaga, a toda la gente de la que hemos estado hablando. Lo mismo que hoy estoy en este lugar contigo hablando, podría estar cualquiera mostrando los mismos sentimientos. A toda esa gente que tiene los mismos sentimientos, que ha correteado por diferentes calles de Málaga, esquinas, Alameda, a toda esa gente que ha hecho la Semana Santa desde chicos, a los que se han agarrado a la mano de su abuelo y han ido y han pedido ir, a los que le han pedido, a los que han preguntado por qué al cautivo se le
se le amarran las manos, a los que han preguntado por qué llora una virgen cuando en tu infancia no lo comprendía, a todas esas personas, a esta Málaga, a la que cree y a la que no cree, a la que convive y a la que no convive, a la que está con nosotros y a la que tiene que venir y estar con nosotros. A todos esos, decirles, esta es nuestra Semana Santa, esto es lo que tenemos nosotros y solo os voy a describir lo que tenemos, no voy a entrar en ninguna otra cuestión ni en ningún otro camino que no sea deciros lo que tenemos, a mi manera, a mi forma, en mi expresión, en mi forma de entenderlo, pero lo que tenemos para que salgas a la calle, para que tomes la calle, la vivas, la sientas, participes de ella de una u otra manera y estés orgulloso de que no son imágenes itinerantes pasando por una semana de la ciudad. Es la vida de tantas y tanta gente que se dejan y que se han dejado todo lo que tenían por unas creencias, por una forma, por una gente, y eso es lo que ponemos nosotros de manifiesto. Esto es hecho a través de los siglos, no es ni tuyo ni mío, nosotros solo somos un pequeño granito de arena en todo lo que vamos a decir y hacer. Venimos de muchas personas que han hecho esto. Sintámonos orgullosos, seamos felices, porque esto no solo es nuestro. Y esto, le gusta a quien le guste, quiera o no quiera, no deja de ser Málaga. Y Málaga se escribe con la S de Semana Santa, con la C de cofrade y con la F de una fe inquebrantable en unas imágenes, llámense como se llamen, que forman parte de nuestra vida, de nuestro recorrido vital, y eso es lo que yo quiero poner de manifiesto el 25 de marzo y que todos tomen la calle y se sientan orgullosos de ser malagueños. Pregoneros han habido muchos, y los que están por venir, y pregoneras, ahora. Pero un pregón con el nombre de un cofrade de los nuestros que gusta llamarse Paquito, no ha habido ninguno, ni creo que los haya. Bueno, como el pregón de este año no habrá ninguno como este año, como decía Pepe Atencia, ¿no? Va a ser el mejor pregón del año 2023. Pues será el pregón de, como tú dices, de Paquito, del cofrade, del niño de Andrés Pérez, de Carretería, de los mártires, de Victoria y Francisco, del hermano de Marina y de Enrique, el amigo de Salvador Oliver, de Eloy Telle, de Esteban Ribó, de los cofrades del submarino, el de la prensa, uno de los nuestros, más que nuestro, porque lo queremos, y ese niño pues se dejará llevar y jugará en las tablas del Cervantes. Paquito, que Dios te bendiga y que el Teatro Cervantes vibre como nunca haya vibrado en los tiempos tan difíciles en los cuales nos encontramos. Suerte. Que así sea.